El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Pero este derecho, igual que otros muchos, no se cumple de igual manera dependiendo del lugar donde se haya nacido. El año pasado, España estimaba que un 11,33% de su población total no había nacido en su territorio estatal, pero la realidad tampoco es igual entre ellos y varía según su capacidad económica, su procedencia o su color de piel. En la carrera de emigrar hay personas que recorren los 100 metros lisos, mientras que otras tienen una maratón llena de obstáculos, vallas y perseguidores. ¿Cómo se convierte la diferencia en diversidad? ¿Quién rompe las barreras del sistema? ¿En qué idioma habla la acogida incondicional? Bienvenidos y bienvenidas a La Tutoría, el espacio donde hablan los que normalmente escuchan. Pues bueno, en el programa de hoy, en La Tutoría, vamos a centrarnos en otro de los temas que también se preocupa el ámbito de lo social, ¿no? Que es la realidad de migrantes. Para ello, tenemos hoy con nosotros a Laura, a Abdelai y a Chris. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Nacho. ¿Nerviosas? ¿Nervioso? ¿No? Bueno, un poco sí, pero bien. ¿Qué va, Sí. hombre? Esto ya verás, esto es un paseíto. Bueno, duda primera a mí que me surge. Esto de, yo escucho mucho por ahí, por la tele, o la gente por la calle, tal, estas cosas, noticias así un poco, a veces un poco que te llaman la atención. La palabra migrante, inmigrante, emigrante, yo llevo un lío. O sea, quiero decir, ¿qué es la palabra migrante o inmigrante? No sé, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Vale. ¿Quién me puede contestar? Pues realmente normalmente en este ámbito utilizamos la palabra migrante porque al final consideramos que la persona está en un proceso migratorio y todavía está migrando. No sabemos si ha terminado de migrar, si va a seguir moviéndose, si España es su destino de acogida o no lo es. Entonces, pues se pone por delante siempre la palabra persona y añadimos migrante porque respetamos el proceso de cada uno y no vamos a hablar por esa persona, ¿no? Al final el decir inmigrante, o sea, inmigrante quiere decir llegar a un lugar en el que supuestamente establecerte porque vienes de otro, y emigrar quiere decir dejar ese lugar. Entonces, cuando hablamos de inmigrantes, realmente estamos solo teniendo en cuenta que hay alguien que llega, pero las personas no llegan por ciencia infusa a un lugar, sino que han salido de su casa, han vivido todo un proceso y han llegado a otro lugar. Entonces, cuando tú dices que es una persona y que además es migrante, estás integrando todo ese proceso, no estás teniendo en cuenta solo eso de que llegan. Luego, además, yo cuando hablamos de esto se me ocurre una anécdota que ayer hablaba con Laura, que es que por lo de el tema, ¿no?, de que a veces decimos inmigrante, ¿no?, incluso como calificativo de la persona ya directamente. Y fue que pues uno de los primeros años que empecé con el tema de dar clases de español a personas migrantes, estábamos dando el verbo ser y estar, estábamos en Ceuta, en la asociación ELIN, que los tres hemos pasado por allí, y las frases, los ejemplos eran como, intentaban integrar realidades de la gente que estaba dando las clases. Y había una frase que era, había que poner el verbo ser o estar, ¿vale? Entonces ponía, nosotros, inmigrantes. Y entonces cuando fuimos a corregir, el chico corregía, decía, nosotros estamos inmigrantes. Y yo dije, no, es somos. Y me dijo, pero a ver, no me has explicado que el verbo ser es para algo que eres siempre y el verbo estar es algo temporal, que es algo como que luego termina. Yo voy a ser siempre inmigrante. Ostras, entonces como fue un golpe de decir, qué ejemplo tan sencillo pero a la vez tan gráfico de cómo calificamos a las personas y ya está, no las sacamos de ahí, que incluso con el propio lenguaje. Y un poco yo creo que va un poco por ahí ese buscar la mejor terminología para no encasillar así a las personas. Un golpe de realidad, ¿eh? Claro, porque claro. nosotros vamos también muchas veces con cosas muy preconcebidas y Claro. cosas así. Bueno, pues si me dejáis os pongo un vídeo, ¿vale? Que tengo aquí y luego pues lo comentamos, ¿vale? Vale. Vale. Pues ¿Para mirad. acá? Le migrazioni nelle loro diverse forme
non rappresentano certo un fenomeno nuovo nella storia dell'umanità. Esse hanno marcato profondamente ogni epoca, favorendo l'incontro dei popoli e la nascita di nuove civiltà. Purtroppo in gran parte dei casi si tratta di spostamenti forzati causati da conflitti, disastri naturali, persecuzioni, cambiamenti climatici, violenze, povertà estrema e condizioni di vita indegne. La nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a 4 verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Accogliere. Un'accoglienza responsabile e dignitosa di questi nostri fratelli e sorelle comincia dalla loro prima sistemazione in spazi adeguati e decorosi. Proteggere. Parliamo di milioni di lavoratori e lavoratrici migranti e tra questi particolarmente quelli in situazione irregolare, di profughi e richiedenti asilo, di vittime della tratta. La difesa dei loro diritti inalienabili, la garanzia delle libertà fondamentali e il rispetto della loro dignità sono compiti da cui nessuno si può esimere. Promuovere. Proteggere non basta, occorre promuovere lo sviluppo umano integrale di migranti, profughi e rifugiati. La promozione umana dei migranti e delle loro famiglie comincia dalle comunità di origine. Là deve essere garantito, assieme al diritto di poter migrare, anche il diritto di non dover migrare. Integrare. L'integrazione, che non è né assimilazione né incorporazione, è un processo bidirezionale che si fonda essenzialmente sul mutuo riconoscimento della ricchezza culturale dell'altro. Credo che coniugare questi 4 verbi in prima persona singolare e in prima persona plurale rappresenti oggi un dovere. Pues ya estaría, lo hemos visto. Pues bueno, a raíz de este vídeo del Papa, hilándolo, ¿no? O sea, igual que antes os he preguntado por la palabra migrante, que también a mí me crea un poco de lío, a mí me crea ahora, la segunda sí que tenía en el check de dudas para que me ayudéis a resolver, es la de acoger. ¿Qué es la palabra acoger y qué es eso de una amplia acogida? La palabra acoger o la amplia acogida, para mí acoger no es solamente abrir la puerta de tu casa y acoger a una persona extranjera que llega o una persona inmigrante, ¿no? Que acompañar también conlleva, ¿no?, acompañar a la persona físicamente, psicológicamente, en nivel administrativo también. Y las personas inmigrantes también cuando llegan a veces no solamente necesitan el acompañamiento, solamente necesitan un poco de cariño, ¿no? Que se sientan acogidos, que se sientan queridos como cualquier persona. Luego, además, cuando hablamos de acogida, y en el vídeo también lo dice, o sea, lo dice con la palabra integración, pero yo creo que está muy hilado. Habla de que debe ser algo mutuo, como bidireccional. Yo creo que
yo en este tiempo trabajando también con personas migrantes, yo creo que podemos estar de acuerdo cuando hablamos de acogida, es lo mismo, no es algo unidireccional. Acoger en un amplio sentido implica recibir a la otra persona con todo lo que es y con todo lo que lleva a las espaldas, y eso también es bidireccional. O sea, una relación entre dos personas es acoger, pero también es ser acogido, que muchas veces como que nos posicionamos en una posición de superioridad en la que nosotras no necesitamos ser acogidas por la otra persona, y no es así. O sea, yo te acojo a ti con todo lo que vienes, y yo tengo que estar dispuesta también o querer que tú me acojas a mí, y ahí es donde se produce una relación real, y aplicado a esa integración de la que habla el Papa, precisamente es eso, es decir, personas llegan a un lugar y se integran en él, quiere decir que esas personas escuchan y se adaptan a la realidad que hay, y las personas que hay también reciben, escuchan, tiene que ser algo que se complementa. Sí. Es súper bonito ver cómo en el proyecto, cuando ya forman parte de él y creamos esa familia, como cuando va llegando nuevas personas, también son las personas que acogen las que ya están con nosotras en el día a día y en todas las actividades que realizamos, ¿no? Yo creo que ahí es cuando vemos la acogida real, cuando acogemos todas las personas que estamos y no solo las que trabajamos como tal. Pues escuchándoos con esta convicción y esta pasión, o sea, me surge la pregunta de qué os ha movido a dedicaros a este ámbito o a este colectivo de personas, ¿no? ¿Qué os ha movido? ¿Cuál es vuestra chispa? Pues tenemos algo en común que yo creo que nos ha movido mucho a los tres, que es el IN, la asociación que ha nombrado antes Cristina en Ceuta. Ahí realizamos un voluntariado y bueno, pues ese voluntariado, más que hacer, era estar, convivir y bueno, y también fuimos acogidas en ese entorno, ¿no? Por las personas que estaban ahí. La realidad de Ceuta es que hay muchas personas migrantes que acaban de llegar a España y que bueno, inician ese camino aquí. Entonces, bueno, pues es todo ese proceso de convivir, de escucharnos, de dinámicas en las que vemos que hablamos de temas comunes y te da ese choque de realidad que dices, pues es que es ahí donde nos miramos y decimos, de verdad, que somos 100% iguales, y esa diferencia que nos venden como negativa se convierte en una cosa muy, muy bonita, muy bella, porque yo creo que nos enriquece. Y bueno, pues ese camino es el que nos hace acabar donde, o sea, con este proyecto aquí en Valencia, en Alicante, donde intentamos traer ese compartir y que no sea solo el dar como persona. Pues nada, es como lo que ha dicho Laura, ¿no? Que a mí también se me surgió ahí ser voluntario, persona voluntaria. De hecho, de estar ahí como persona inmigrante que está aprendiendo el idioma, y veía el labor que las personas que venían de fuera para ver la realidad que habían ahí, daban clase, y yo preguntaba, pero eso lo hacen por algo, ¿no? Y nos dicen, no, que son voluntarias, y digo, pues nada, me gusta la idea, y después ahí ya empecé a ofrecerme como voluntariado desde la asociación, donde empecé desde cero, porque llegué ahí sin saber ni decir hola, y ahí me dieron todo, y luego ya ahí empecé a ser voluntario, y luego ya me gustó la experiencia y todo lo que llevaba, ¿no? Que es una experiencia que me ha ayudado a crecer como persona, y me gusta y me llena mucho. Yo en mi caso, o sea, igual, o sea, suscribo un poco lo que han dicho de que fue en ese momento y el conocer la realidad de Ceuta, pero ya no solo por la realidad de allí, sino por el cómo se planteaban y se vivían las cosas en el IN. Yo, por destacar dos cosas que fueron las que a mí en ese momento fueron como un motor que me llevaron a decir, yo quiero dedicarme a esto, fueron, o sea, como dos cosas, una muy negativa y otra que creo que es muy positiva. La negativa fue el ver con mis propios ojos la cantidad de injusticias que suceden en mi país hacia un grupo de personas concretos que, por la razón simplemente del origen que vienen, sufren una gran cantidad de injusticia y de situaciones que me indignaban muchísimo. Y por otra parte, el vivir el modelo de relación que se planteaba en ese espacio, que era un modelo de relación en el que se celebraba la diversidad, en el que se celebraba aquello que otros perseguían fuera de esas cuatro paredes, y que me llenaba tanto por dentro. Entonces era como no,
yo quiero denunciar todo esto y que esto cambie y al mismo tiempo contarle al mundo lo maravilloso que es relacionarse de esta manera y lo que nos estamos perdiendo. Un poco, Claro. Sí, y el darles voz, ¿no? Quiero denunciarlo, pero es que lo van a denunciar las personas que lo están viviendo y yo voy a acompañar ese proceso, ¿no? No es una chispita lo que tenéis, ¿eh? Tenéis una buena llama. Pero centrándonos un poco en el aquí y ahora, ¿qué procesos, a qué os dedicáis en vuestros proyectos, ¿no? Por ejemplo, desde el voluntariado os comentaba alguna cosilla y tal, pero porque un poco la gente lo pueda conocer de primera mano, ¿qué es lo que se hace en un día a día normal? ¿O qué proyectos hay? ¿O qué planteamientos? Pues nuestro proyecto se llama El Raso y con ese apellido de para la acogida, la convivencia y la interculturalidad, que nos gusta porque lo define muy bien, ¿no? Lo que hacemos es que sea un espacio de acogida donde primero intentar derribar algunas barreras, como puede ser el idioma. Entonces tenemos las clases de español en las que se lideran también por personas voluntarias o personas que están viviendo el proceso y luego, pues como ha contado Adonai, ¿no? Que ahora nos contará también. Luego tenemos actividades en las que crear redes sociales, ¿no? Llegas a una ciudad nueva que te va a acoger, pero que, bueno, pues también quieres hacer tu red social, tener tu entorno y conocer cómo funciona la ciudad y cómo funcionan ciertas cosas de la vida diaria, como el transporte, no sé, la vida cultural, la vida de ocio. El tema del derecho al ocio lo intentamos trabajar mucho y que de verdad, porque de verdad lo agradecen y de verdad es algo que solicitan, ¿no? Y tenemos una abogada experta en extranjería que le acompaña en ese proceso administrativo y bueno, pues intentar acompañarles en todo lo que vayan necesitando. Y luego también intentando crear como espacios de encuentro en los que da igual si eres migrante o si no eres migrante o de dónde vengas, puedas tener ese espacio en el que comunicarte y vivir esa diversidad un poco de primera mano. Y es un poco lo que se intenta, que no somos el único proyecto de FISAT que trabaja o en el que hay presencia de personas migrantes, o sea, pues en los pisos de emancipación se trabaja mucho con personas migrantes, en los proyectos de inserción laboral, en fin, que sí que hay diferentes proyectos, pero sí que en este en concreto pues tiene ese componente de querer atajar de lleno las barreras que viven las personas migrantes y luego pues promover en lo posible todo el tema de la diversidad y la interculturalidad, que luego ahí las personas voluntarias también juegan un papel fundamental. O sea, Sí, yo como persona voluntaria, ahí lo que hacemos es que llegamos y tenemos el contenido, ¿no? que tenemos que dar, ¿no? La clase. Nosotros realmente lo que hacemos es dar la clase a las personas inmigrantes que llegan. Y muchas veces lo que realmente me llena o me alegra al verles es que me tienen ahí como un referente, entonces les llega más la información cuando les hablo y cuando intentan decirme cosas y la otra persona, a lo mejor al ser persona española, no lo entienden, no entienden lo que realmente quieren decir o lo que realmente quieren transmitir a la persona. Y yo al tenerme ahí y poder comunicarme con ellos en otros idiomas, entonces ellos se alegran más, se sueltan más, entonces dicen, pues tenemos a una persona por lo menos que nos entiende, ¿sabes? Y son cosas que a mí me llena, que me alegra, que me gusta, ¿no? Que el voluntariado es algo que no sé cómo definirlo realmente. Y suma un montón, bueno, Sí. suma Sí. muchísimo al proyecto. Que quería añadir, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero más allá de la comprensión con el idioma, es la comprensión del proceso, ¿no? Que es lo que habéis vivido, ese proceso migratorio que habéis vivido, pues no lo hemos vivido nosotras, ¿no? Y pues ahí hay una carencia que es pues muy bueno que haya personas que lo han vivido para acompañar también. Y luego al final añadiré personas voluntarias que están ahí porque quieren y añadir como a esa ecuación de relaciones muchas personas distintas que están ahí, que fomentan esa creación de vínculos y de redes. Y además, o sea, es guay porque en El Raso, o sea, nosotras estamos en Alicante y en Valencia, pero también está en Burriana, en Cartagena, y también pues en la medida de lo posible pues intentamos ahí compartir todo lo posible de recursos, de inquietudes, de ideas, y tenemos el apoyo de las compis de inserción laboral y de atención más especializada, más asistencia de trabajo social o psicológica, que nos complementa un montón el trabajo que luego hacemos nosotras. Y lo facilita, claro, Claro. porque al final es una atención más integral. Por ahora,
nos estáis descubriendo un mundo a muchísimas personas, entre las cuales me incluyo. Pero yo sigo con las dudas estas a mí que se me van generando, ¿no? Dicen que todas las personas tienen algo de racistas, ¿no? Metiéndonos un poco ahí en la herida, hurgar en la herida. ¿Eso es cierto? Porque claro, a lo mejor yo conozco una realidad, pero tú puedes conocer otra, o vosotras, no lo sé, que habéis visto más mundo. No sé, ¿eso es cierto? ¿Todas las personas tenemos un poco de racismo? Yo creo que sí, Sí sí lo somos, incluyéndome tú y yo, ¿no? Que a veces de forma natural o a veces de forma, me refiero, siendo consciente o de manera inconsciente. Y son palabras muy, muy comunes que a veces lo decimos sin darnos cuenta, a lo mejor daña a la otra persona y tú lo tomas de broma y para la otra persona que no es lo mismo. O tú defiendes una cosa estando con la persona porque tú te llevas mejor con la persona y lo dices y en el momento no le duele, pero tú lo dices delante de otras personas y tú se supone que tú lo tienes cariño y tienes broma y estas cosas, pero en algunos sitios sí que resulta que a la persona a lo mejor ahí no le hace gracias. O tú, una persona que defiende los derechos humanos y tal, y tú trabajas con personas inmigrantes, defiendes ciertas cosas y tú mismo pronuncias algunas palabras a lo mejor, palabras que tenemos en común, que decimos a lo mejor, me pongo negro. Realmente la persona no se pone negro. Claro. Entonces, tú te pones nervioso. Y en cambio, otra persona que hace comentarios racistas, tú dices a la otra persona que es racista. Pero tú has sido racista de forma inconsciente, pero la otra siendo consciente. Realmente en un momento dado. Sí. Culturalmente, Sí. ¿no? Estamos como predispuestos también Sí. a ciertas cosas, aunque no nos identifiquemos con ser racistas. O sea, yo creo que al final cuando hablamos de racismo hablamos de algo, o sea, que tiene un montón de aristas, que está integrado estructuralmente, culturalmente, a nivel educativo, que es decir, forma parte de todo y es imposible no estar impregnado de eso. Es decir, todas las personas tenemos algo de racistas porque así es como se nos ha educado. Incluso Abdullah comentaba el tema de molestarse o no molestarse. Sí, evidentemente, si dices algo que es racista y que además molesta a la otra persona, está mal, pero muchas veces hay actitudes racistas que pueden no ser ofensivas directamente para la persona que las está recibiendo, pero eso no quiere decir que no sea racista, que yo esté todo el rato recordando el color de piel de Abdullah y o diciéndole a ver si este verano cojo tu tono de piel, puede ser súper divertido, pero si cada vez que Abdullah se junta con un grupo de personas se le hace la bromita dichosa, al final todo el rato te están recordando que eres diferente y que no te acepto 100% como tú eres, porque tu color de piel importa. Entonces, son cosas que están integradas y que creo que las personas que estamos en primera línea somos las primeras que podemos caer en eso, no desde la parte a lo mejor de hacer daño, pero sí desde la inconsciencia y que tenemos que hacer autoanálisis, autocrítica, a veces callarnos y escuchar. Porque eso es lo más inteligente, ¿eh? Claro, porque no siempre lo que yo creo que está bien o que está mal es lo que es, porque la propia persona que lo vive en primera mano pues lo va a saber mejor que yo. Ah, porque ¿qué diferencia hay entre esto y discriminación positiva? Que... Sí, dale. Sí, le gusta hablar, que le gusta. Lo tenéis ahí, lo tenéis ahí. Cuando hablamos de discriminación positiva, o sea, a mí la palabra discriminación como que te genera ese rechazo. Al final, discriminación positiva, a mí me viene a la cabeza la palabra equidad o esa búsqueda de la justicia social, es decir, dar como empujones en el buen sentido de la palabra para que una situación de mucha desigualdad, poco a poco, entre comillas, forzar que se vaya convirtiendo en una situación de más igualdad. Pues eso, el promover que haya referentes con diversidad en según qué espacios, o sea, eso es algo que es necesario, que quizá a veces genera controversia porque puede a veces resultar artificial o que está un poquito forzado, pero que al mismo tiempo hay dinámicas que están tan integradas y tan metidas en la estructura que o haces esa promoción o es imposible. Y además, o sea, al final todo es artificial. O sea, la propia estructura que empuja a las personas hacia abajo también la han generado las personas. ¿Por qué no generar algo que invierta un poco la balanza? Al final es atender una realidad que sabemos que se está mirando hacia otro lado. Entonces, vamos a atenderla, vamos a darle visibilidad y poco a poco la idea es que no haya que hacerlo, ¿no? Que no haya que decir una persona negra porque no estamos incluyendo
Entonces, bueno, pues desde ahí un poco... Ojalá no fuera necesaria. Ojalá. Bueno, esto es una tutoría y las tutorías tienen un principio y un final, ¿no? Pero sí que hay algo que a mí me gustaría saber, que es, en todo este proceso que vosotros acompañáis, ¿quién os acompaña? Porque claro, estamos hablando todo el rato, ¿no? De lo que vemos, de todo eso y tal. ¿Quién os acompaña a vosotros y a vosotras? Pues yo creo que la parte más esencial es el acompañamiento que nos hacemos mutuamente y el cuidado que hacemos como compañeras y compañeros, ¿no? Yo creo que esa parte de hablar del tema, de poner en común, de desahogarnos, de incluso llorar con las injusticias porque pasa, porque al final somos humanas, es la primera parte. Luego, la suerte que tenemos de conocer el IN y de otras asociaciones que también lo trabajan y poder vivir estas realidades con más personas que lo viven de la misma manera y ver cambios, ¿no? Sí. Yo creo que también una de las, o sea, esa llama que decías antes, yo creo que también es una de las cosas que hace que lo vivamos también como en equipo o en comunidad, también la parte de frustración que a veces genera, porque además hay muchas cosas que nosotras no podemos hacer nada. Hay barreras estructurales que por mucho que queramos son así y aunque hay que pelear para derribarlas, en el día a día y en lo cotidiano generan muchas situaciones que no nos gustan. Entonces, pues, el escucharnos, el decir las cosas feas que tenemos que decir, apoyarnos uno a otro. El apoyarnos. Muy bien, mejor dicho, Claro, ¿no? exactamente, no Mejor sabía dicho. qué palabra utilizar para ser correcta. Y luego también, o sea, intentar incorporar al voluntariado en todo esto como parte de los equipos, que sí que es algo que a veces es tarea pendiente porque el día a día nos come, pero la importancia de cuidar a las personas voluntarias que no solo están viviendo la misma realidad que nosotras, sino que además lo están haciendo desde su tiempo libre y desde su vocación absoluta. Entonces, eso también. Y luego formarnos, seguir formándonos y seguir teniendo, ¿no? Y actualizándonos y jolín, no quedarnos aquí estancadas. Yo creo que la formación permanente también es muy importante en cualquier ámbito en el que estamos. Totalmente. No sé si tienes que seguir, pero es que no se nos olvide. Teníamos que darle una cosa a Juan. Sí. Vale, Ah, sí. Que Que la te- gente va trayendo cosas Que así. te hemos como si traído esto aquí un va- mapa de África. ¡Ojo! ¡Qué guay! Es el mejor regalo. Están todos ahí, qué Chulo. chulo. Están los países. Están todos. Sí. Al final, aunque la migración tiene muchos lugares de origen, Qué bonito. pero el continente africano es el lugar de origen de muchas de las personas con las que trabajamos. Sí. Así que, Oye, pues a mí solo me queda una última pregunta, que sí que la pido que lo contestéis muy rápida, ¿no? Vale. Seguro que en esto de los choques multiculturales y se han dado muchas situaciones muy cómicas y absurdas, ¿no? Una, aunque sea una. Va, vamos a acabar aquí arriba. que se pueda contar. Claro, que se pueda contar, ¿eh? Es que la mayoría no se puede, no te creas. No he preguntado yo por Bueno, eso. va. Así en la tele. La mayoría yo creo que muchas tienen que ver con el uso del lenguaje. Claro. Entonces, Sí. pues eso, de utilizar verbos que no tocan o cambias una letra y de repente la palabra cambia otra adquiere cosa. otro sentido total. Sí. O sea, a mí la anécdota que me viene en mente, o sea, es de convivencia multicultural, aunque no en el preciso contexto de Al Raso, pero bueno, me viene a la cabeza pues con una amiga en concreto que es de Costa de Marfil y que, bueno, la conocí en el IN también y, bueno, cuando ella estaba ya aquí en la península, pues quedábamos muchas veces y, pues, conocí a mi familia, empezó a venirse muchas veces con mi familia. Primero empezamos con esta amiga, pero luego sucedió también con un par de amigos más que muchas veces se venían con mi familia. Y me llamaba la atención que cuando nos juntábamos ahí, pues con toda mi familia, además que somos así muy de estar hablando de la comida, de aquí, de allá, de gritar, no sé cuánto, estas personas en la comida, así, comiendo, mirando al plato en silencio y decía... ¿Dónde está el Claro, jaleo, ¿qué hemos no? Un hecho? poquito de... Claro, o sea, ¿qué hago? ¿Están incómodas? ¿Necesitan alguna cosa? Claro. Yo qué sé, claro, mi familia, que van a pensar que me has traído aquí a cuatro setas y además que son gente que luego, quiero decir, fuera de ahí, no sé, que tenemos una Supergeniales, relación, de hacer bromas, Sí, todo lo que contrario. luego además se acababa ese momento, normalidad, y luego, qué guay tu familia, cómo he disfrutado, y diciendo, ¿cómo que has disfrutado? Pues chico, demuéstralo, no sé, algo, una sonrisa, bueno, pues luego, Resulta un día creo que saqué el tema pues por saber, ¿no? De, oye, ¿estás a gusto? ¿Hay alguna cosa? ¿Necesitas? Sí. Es que me preocupa porque parece que las comidas... Y entonces me explicaron que en sus lugares de origen
hablar durante la comida era de mala educación. Yo opino lo Pero mismo. de absoluta mala educación, no es de hablar con la boca llena, no, Hay que no. comer. Hay que Hablar disfrutar. durante la comida era de mala educación y no se hablaba. Entonces, para ellos, estar con mi familia y hablar durante Estar la hablando comida ahí. era estar faltando el respeto encima a mi familia, que les están Sí, sí. invitando a comer. Estoy de Y acuerdo. dije, vale, claro, Abdullah ya hace así, claro, porque... Ya, claro, porque yo también al principio cuando llegué me pasaba lo mismo hasta que me dijeron, oye, tío, aquí en España se habla durante la Además, comida. se habla Yo, mucho. Y que Claro, para sí, ellos, sí. o sea, Como para un ellos, centro social. Sí, sí, además, porque yo en mi casa durante la comida no se habla, porque es De como acuerdo. respetar por lo menos la comida, ¿sabes? Claro, Es claro, como, y al no se revés habla. es como, ostras, que para ser educado tengo que hablar durante la comida. Qué choque mental de estar haciendo algo que me parece de mala educación por ser educado. Entonces, como Ya. ahí, pues eso, Ahí me ha ya, venido ahí hay esa un choque cabeza porque, cultural. como que ese momento ahí yo de pensar y qué estará ¿Qué pasando. ha pasado? tal, ¿Qué ha como- pasado? como- Pues muy- oye, muy divertido. con esta anécdota y que con este punto de vista de que la multiculturalidad en el enfrente o en el choque cultural siempre hay algo positivo y no eso que a veces nos cuentan y suena más, ¿no? Porque las anécdotas estas a veces no salen. Pues llegamos al final de la tutoría de hoy. Se le va a hacer. Se ha pasado rápido, Sé que os habéis quedado con cosas, ¿eh? Porque Uy, madre mía, si tú no Uy. das cuenta. algo he notado que se os han quedado cosas. Algo he notado. Algo notas que Algo, nos sí, sale, sí. ¿no? Pero nada, agradeceros todo el trabajo que estáis haciendo, daros ánimo y ánimo sobre todo con eso, con estar en primera línea, ¿no? Y sobre todo por, esto tengo que decir mirando a cámara, ¿vale? Por hacer, ahora lo he dicho mal, pero era por hacer visible lo esencial. Y es que es súper Oye, te ha quedado importante. súper Es el como del Principito. Es el Principito, muy bien, lo sacamos de ahí, está Qué guay. guay. Pues muchas gracias. Pues nada, a A ti, ti, gracias al por la mejor invitación. presentador. No te veas, Gracias.